Pero... ¿qué dice? No está mirando, pero no parece. ¿Me escuchan? Sí, Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, bien. Bueno, creo que estamos la mayoría. ¿Cómo les fue la semana? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Bueno, espectacular. Con ¿Tuvieron frío lo algún... último días. ¿Cómo? Con frío. Ah, sí, 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 fue una semana fría, sí. Pero yo creo que ya falta poco para que empiecen los calores, ¿viste? Creo que el fin de semana ya Ay, sí. va a ser calor. De acuerdo a Google, ¿Eh? ¿Cómo, profesor? que de acuerdo a Google, el fin de Ah, semana sí. ya va a ser calor. Veremos, profe, veremos. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y usted? Estaba en Bien. silencio. Sí, Eh, está, no hay problema. Lo único, ya son... conecten las cámaras, sí puedo verlas, por lo menos. Y lo otro es que, y enciendan el micrófono cuando me quieran preguntar. Bien, profe. Den la entrada por el presente, por mensaje, por el chat. Sí, ya le puse, profe. Bien, de lujo. Gracias. Buenas noches, profe. Cabrera avisó, bueno, me avisó que le diga que ella se va a conectar un poquito más tarde. Sí, ningún problema. No hay ningún drama. Cuando entre nomás que coloque su presente en el, en el chat. Bueno, Bueno, ¿quieren que empecemos? ¿Le puedo hacer una consulta que no tiene nada que ver con su materia, pero tiene que ver? Bueno, sí, ningún En, problema. ¿qué libre? ¿Será que en la librería de La Paz hay libros sobre biomecánica de podología? Sí, sí, hay varios libros de biomecánica. Ah, bueno, En La Paz y... Sí, bueno, en La Paz tendría que ser, ¿viste? En porque otro contexto puede ser también que encuentres algo, ¿viste? contexto. Ujú. Bueno, El, gracias. ¿cómo se llama? Sí, es por la materia. Sí, quería ver algo y por qué no gastar en eso. Por ahí si vas a gastar en comprar, pues también puedes bajar por internet, también capaz que puedes descargar algún libro de biomecánica. Revista bajé hoy, pero ah, no sé, todavía no estoy encontrando una página porque por ahí a veces tengo miedo. Bueno, si vas a gastar, yo prefiero que le preguntes a la profe cuál es el libro que le interesa más.
Entonces, si haces un gasto, digamos que sea lo más indicado para la forma en que ella orienta la materia. Así que, No, pero yo sí, pensaba ir, porque ya me comuniqué ya con la librería La Paz, pensaba ir para ver, a ver, según lo que ella nos está dando y según el programa, pero es más para tema, bueno, de todo personal, le quiero decir, para entender un poquito más. bueno, yo les digo, yo le suelo mandar artículos así científicos, videos, lo que sea, porque la idea es que vayan teniendo ustedes su propio archivo personal, pero van a tener que tener su librería, su propia biblioteca personal, digamos. Sí, no, El- sí, por supuesto, no, estuve buscando, ahora bajé en la computadora varias revistas, pero en España están reactualizados el tema y sí, yo, sí, sí. España anda muy bien en el tema de podología y en traumatología también anda muy bien, ¿eh? Así que si es Sí, algo de la profe. escuela española, probablemente esté bien, ¿viste? Pero te vuelvo a repetir, si vas a gastar, yo creo que tenés que preguntar a la profe, ¿viste? ¿Qué prefiere ella? Entonces, digamos, un gasto justificado, ¿viste? Y lees, mira, acá hay un tema, ¿viste? Con todo lo que tenga que ver con medicina y ese tipo de cosas que hay en algunos temas hay muchas orientaciones. Eh, una misma patología puede ser tratada de diversas maneras de acuerdo a el profesional que las trata. ¿Por qué? Porque se formó de una determinada forma. Hay, hay algunos, viste, que son más audaces en el tratamiento, otros son más cautos, viste, y de acuerdo a eso se busca la, los textos adecuados, viste. Y no quiere decir que un tratamiento esté mal o el otro esté bien, sino que simplemente es una cuestión de criterio, viste. No se olviden que el criterio tiene que ver con la formación, con la información y con la experiencia de usted. Esa mezcla de cosas, eso es lo que forma el criterio, que es lo que va a terminar dando como consecuencia un tratamiento. Yo cuando uno toma un paciente, hace una evaluación así, de esa manera como yo te digo. Y eso hace que entonces uno tome una determinada perspectiva, ¿viste? Y te repito, por ahí hay gente que una luz valgus, por ejemplo, viste, más o menos leve, moderado. Hay gente que lo va a tratar con los espaciadores, kinesiología, va a ser más, y va a decir, bueno, voy a esperar a que se acentúe y después recién voy a tomar otra actitud más agresiva. Sin embargo, te vas a otro traumatólogo, por ejemplo, y te va a decir, no, no, mira, esto hay que operar, pues seguro se va a ir a, ¿cómo se llama?, a la deformidad, vamos a prevenir las consecuencias de eso, ¿viste? Y no quiere decir que un tratamiento esté mal o el otro esté bien, sino que son dos formas distintas de ver las cosas, ¿viste? Así que, eh, sí, no, queriendo, justamente el lunes estaba queriendo ir a ver si puedo ir a ver qué hay para, pero es más formación personal, que le quiero sí, decir que ya sí, vi, que quiero leer perfecto. más porque por ahí a veces, por ahí me siento perdida. No es simplemente para ver distintas formas, nomás, Bueno, no se ¿entiendes? olviden que acá mi mujer, mi señora, me está soplando, ¿viste? Y es cierto, contexto está de oferta, porque está la feria del libro digital. En una de esas conseguís algunos títulos, ¿viste? A un precio más bajo. Eh, Sí, ¿Cómo se llama? Por ahí sería bueno también que te pegues una vuelta. Y si no lo tienen, vos podés pedir, por ejemplo, que vean el claro, eso sí. catálogo y te lo traen, ¿viste? Sí, no, Eh, de todos modos yo estaba por consultarle a la profesora, le iba a tomar fotos y mandarla a ella a ver qué eso, me dice. ahí está perfecto, ¿viste?
Así que, bueno, ¿cómo andan con la traumatología? Cuéntame. Y ahí andamos. ¿Medio rengo o bien? Y andamos ahí remándola. No nos dan tiempo, profesor. ¿No le dan tiempo? Bueno. Está bien, le disculpo. Va lento lo mío, pero va, profe. Ah, sí, va más o menos. Lo que pasa es que ahora tenemos a la profe de biomecánica y a la profe de práctica. Claro, exacto. Tenemos que preparar más palanca, esas cosas, pero se relaciona todo con lo que usted nos dio también. Claro, exacto. Totalmente. Así que, bueno, espero que aprovechen que les sirva lo que hablamos, ¿viste? Por ahí a mí se me entreviera un poco todo. Así que tengo que ir ordenando de a poquito. Bueno, despacio. ahora sí, ¿viste? Porque tienen las materias, tienen que rendir, pero después más adelante se van a dar cuenta que esa realmente es la función mental que tienen que tener, ¿viste? Ustedes terminan haciendo un mix de todo esto. Así que ir relacionándolo, ¿viste? Por ejemplo, qué sé yo, un problema con un pie, un talovalgo, por ejemplo. Y bueno, y le explico yo lo que es el talovalgo, de dónde viene, cómo se forma y toda esa historia. Y qué tratamiento puede tener, ¿viste? Desde el punto de vista traumatológico. Pero la profe de biomecánica, ¿viste? Se va a encargar de hablar, ¿viste? Las alteraciones de las fuerzas, la forma en que pisa. Bueno, la profe de práctica, ¿viste? Dónde tienen que acentuar más la aplicación de su saber, ¿viste? Dónde se van a formar los callos, ¿viste? Qué es lo que tienen que hacer con eso. Bueno, todo lo que tenga que ver con ella. Y qué cuidados tienen que tener. Entonces, uno va haciendo, ¿viste? Un mix de todo lo que va aprendiendo y lo va relacionando, así que no está mal, pero ahora, en este momento que ustedes están estudiando, es preferible que tengan, digamos, los conocimientos, ¿viste? De cada uno en el lugar donde de cada materia, digamos, donde pertenecen. Aparte porque no se olviden que por ahí puede ser que inclusive entre nosotros, ¿viste? No es frecuente, pero puede pasar que un criterio sobre un determinado problema sea distinto para uno y para otro, ¿entienden? Pero, y no quiere decir que uno esté equivocado, ni nadie es dueño de la verdad en esto. ¿Cómo se llama? Sino que hay diferentes caminos, diferentes tendencias para diagnosticar, para catalogar, para tratar, ¿entienden? Bueno, vamos, ¿les parece que empecemos? Porque si no... Sí, profesor. Bueno, a ver, alguien que me diga qué concepto tienen, con sus palabras nomás, ¿qué es la lumbalgia? Dolor en la parte baja. Que tiene que ver con las estructuras, con el músculo y el esqueleto, la columna. Ajá. Bueno, perfecto. ¿En la parte baja de qué? ¿De la cabeza, del pie, de la mano? No, en la zona lumbar. Eso mismo, ¿eh? Perfecto, bien, 10 puntos. ¿Eh? Así que es un dolor, un malestar en la zona lumbar, que está localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. ¿Entienden? Es decir, toma toda la fosa lumbar acá atrás, ¿entienden? La zona sacra, sacrocoxígea sería, y el cachete, la región glútea, hasta ¿cómo se llama? Hasta el pliegue inferior. Y puede estar irradiado o no a una o a las dos piernas. Y es cierto lo que decís, que compromete a estructuras osteomusculares, estructuras ligamentarias, y que pueden provocar limitaciones funcionales que dificulten las actividades de la vida diaria y las actividades laborales. Es una de las causas que más ausentismo laboral produce en el mundo.
se considera que la lumbalgia es uno de los motivos de consulta más frecuentes, al punto que se las pone ya en segundo lugar, detrás de las enfermedades respiratorias altas, ¿eh? O sea, estamos hablando de que hay muchísimo, ¿entienden? Así que se van a topar con este tipo de problemas, ¿eh? Muy bien la que me dijo la ¿Ese definición. dolor se mantiene durante todo el día o es porque hay un dolor que, por ejemplo, cuando me levanto, después una vez que me tome como que caliente los motores, ya no me duelen todo el día? Es sí, no tiene nada que ver eso, Sí, no es lo son mismo. formas de presentación clínica. Así que, Profesor, ¿tiene algo que ver con el nervio ciático también? bueno, ahí ahí va la segunda pregunta. ¿Y qué diferencia hay con la lumbociatalgia? ¿Qué diferencia hay entre la lumbalgia y la lumbociatalgia? No. El dolor en el ciático. Claro, muy bien. ¿Eh? En el caso de la lumbalgia es lo que dijimos, ¿eh? Es el dolor en la parte baja de la espalda, ¿eh? En cambio, en la lumbociatalgia se agrega el dolor ciático, ¿no? ¿Entienden? Así que con prolongación dolorosa hacia los miembros inferiores y que puede acompañarse de parestesias o disestesias. ¿Saben lo que es una parestesia? Me suena. Es una alteración en la sensibilidad. ¿eh? Generalmente en la sensibilidad táctil. ¿eh? Pero también puede afectar otros tipos de sensibilidades, como por ejemplo la termoalgésica. Y la disestesia es un tipo de parestesia, pero dolorosa. ¿Entienden? O sea, hay una sensación desagradable de dolor. Hay una alteración en la sensibilidad con una sensación desagradable de dolor. ¿eh? Profe, le Bien. pregunto, una hernia de disco en la última vértebra, digamos, en el último que es lumbar, produce una lumbociatalgia también, obviamente, ¿no? Claro, exacto, exacto. Puede producir. ¿eh? No quiere decir que produzca, puede producir. Ahora después van a ver por qué y cuál es el criterio que tomamos con respecto a este tipo de problemas. ¿eh? Bueno, ¿y la lumbalgia es una enfermedad? ¿O qué otra cosa puede ser? A ver, vamos a pensar un poquito de definiciones. ¿Escucharon Una alguna vez? enfermedad. ¿Cómo? Bueno, ¿escucharon alguna vez el término síndrome o síndrome? Algunos le ponen acento en la I, otros le ponen acento en la O. ¿Escucharon alguna vez? Sí, como el síndrome de Down, el síndrome de... Claro, exacto. Esos son síndromes. Pero ¿y qué diferencia hay con una enfermedad? Que Un los síntoma. síndromes nacen ya con eso, profesor. Y Bueno, no. Que es crónica, ¿Cómo? que es crónica, No, tampoco. tampoco. Por Son ejemplo, yo tengo la síntomas, fiebre. ¿Cómo? son síntomas. No, Como bueno, no Punto tampoco. de sí. Por ejemplo, yo tengo algunos problemas que son enfermedades. ¿eh? Por ejemplo, tengo una angina en la garganta, es una enfermedad. Pero resulta que tengo fiebre y la fiebre es un síndrome. ¿eh? La enfermedad es una entidad patológica no zoológica definida, donde se tiene causas precisas. En cambio, el síndrome es un grupo de signos y síntomas con múltiples causas. Es decir, hay muchas cosas que me pueden producir esto. ¿Me entienden? Por ejemplo, una angina, es cierto, me puede producir fiebre, pero una bronquitis también, y una neumonía también, y una infección urinaria también, y una infección entre los dedos de pie también. ¿Me entienden?
una peritonitis también. ¿Me entienden? Es decir, hay múltiples causas que pueden provocarme el mismo conjunto de signos y síntomas. En este caso, que yo les dije, la fiebre. ¿Entienden? Entonces, la fiebre no es una entidad patológica, no zoológica por sí misma, sino que es producida, el grupo de signos y síntomas producida por muchas causas. Cualquiera de esas causas, tengo un flemón en el diente, me puede dar fiebre. ¿Entienden? Una otitis me puede dar fiebre. ¿Me entienden? Es decir, no hay una causa única, sino que hay muchas causas que me pueden producir. Es más, puedo no tener una infección y tener fiebre. Por ejemplo, supongo que estoy deshidratado y puedo tener una hipertermia, puedo tener un aumento de temperatura. Me insolé y puedo tener un aumento de temperatura. ¿Me entienden? Entonces, la diferencia con una enfermedad es que el síndrome está producido por muchas causas. ¿Me comprenden? ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, Sí, la profe. lumbalgia es un síndrome. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque está producido por muchísimas causas. Es un síndrome muy prevalente en la población general y se estima que alrededor del 9,5% de la población en algún momento va a tener lumbalgia, y que es una patología que causa más cantidad de años de discapacidad en el mundo. Es decir, es una condición súper común, y en algún momento se van a encontrar con este problema, y es de tratamiento interdisciplinario, y a veces el tratamiento es complejo. Así que si tenemos que el 80% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener una lumbalgia, entonces estamos hablando de algo que es terriblemente frecuente. Bueno, estos procesos generalmente son autolimitados y se resuelven rápido. A veces en cuestión de horas, a veces en cuestión de días y a veces en cuestión de semanas. Excepto algunos casos que se van a cronificar y necesitan una atención médica continuada, prolongada. Estas lumbalgias crónicas, estos cuadros crónicos, son más frecuentes en las personas con edades comprendidas entre los 45 y los 65 años. Y es más frecuente en la mujer, en el sexo femenino. Esta definición, como estuvimos hablando, un dolor en la parte baja de la espalda, es una definición imprecisa. ¿Por qué? Porque incluye una serie de signos y síntomas asociados a las estructuras vertebrales, ya sean huesos, ligamentos, disco intervertebral, y a estructuras paravertebrales como son las estructuras musculares. Músculos, tendones, por ejemplo, que corren a lo largo y al costado de la columna lumbar. Este término lumbalgia se usa indistintamente con otros términos como son, por ejemplo, lumbago o dolor de espalda baja, dolor lumbosacro. ¿Entiendes? Es decir, hay varios nombres que se le pueden poner. Existen muchos procesos que pueden producir lumbalgia, y en muchos casos son multifactoriales, es decir, no hay un solo factor que esté produciendo ese dolor, sino que generalmente son varios los factores que contribuyen para que se produzca el cuadro doloroso. La mayoría de las veces tiene que ver, en el 90% aproximadamente de los casos, tiene que ver con causas lumbares, es decir, estructuras vertebrales, mejor dicho, y paravertebrales. Y es difícil de identificar con exactitud el problema que
lo está produciendo, ¿eh? El 10% más o menos de estos cuadros de lumbalgia se cronifican y van a provocar incapacidades en el ámbito personal, en el ámbito familiar, laboral, en lo económico. Profe, hay una alumna que quiere que la acepten. Disculpame, ¿no escuché? Hay una alumna que quiere que la acepte para entrar al... Ah, perfecto, quedó afuera. Gracias. Acá está. María Cabrera. Bien. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acordate Bien, de no lo demora. poner presente en el chat. Bien. Bueno, en el 80% de los casos, los hallazgos son inespecíficos y únicamente en el 20% de los casos vamos a llegar a encontrar la causa etiológica. Y entre un 3 y un 5% de los casos hay algún problema grave, digamos, como para, como causa la lumbalgia. Para ver si les puedo mostrar. ¿Ven ahí? ¿No? Ah, sí. Bien. Dice Macana. Bueno, esta es una imagen de la columna vertebral con los diferentes sectores. Cada sector, ya sea cervical, torácico, lumbar, sería dorsal, lumbar, sacro, coxígeo, tiene sus características propias. Y en este caso lo que hablamos es de esta zona, la zona lumbar, que está compuesta por 5 vértebras. Esta es una vértebra tipo, y acá vemos, esto es como para un recuerdito anatómico así bien grueso, como para que vean, recuerden, mejor dicho, cómo está formada la vértebra. Tiene un cuerpo vertebral en su porción anterior, que también se llama pilar anterior a esta zona. Esta zona sí, que le corresponde al cuerpo, se llama pilar anterior. Una zona media, que es donde, viéndolo desde arriba, se corresponde con el canal medular. Bueno, esta zona se llama pilar medio. Y una zona posterior, que se corresponde con las apófisis, ya sea la apófisis espinosa, la apófisis transversa, la apófisis articulares. Esta es la apófisis transversa, esta es la apófisis espinosa y esta es la apófisis articular. Por ejemplo, la apófisis transversa sirve en el caso de las vértebras dorsales para articularse con las costillas, en la parte de atrás. Esta sería la zona de articulación de una vértebra dorsal con la costilla. En el caso de las vértebras lumbares sirve más bien como elemento de sujeción ligamentarias. Estas son las... Y cuando se corta el zoom, volvemos a entrar con el mismo link. Esta es la apófisis espinosa, que sería esta. Esta es una vista de costado, esta es una vista de arriba. Bueno, esta es la apófisis espinosa, también es una zona de sujeción para ligamentos. Esta es la apófisis articular, de los dos lados, derecha e izquierda, que sirve para articularse con la vértebra de arriba y la vértebra de abajo.
Por ejemplo, esta es la apófisis articular de arriba, que sirve como para articularse con la vértebra superior. Esta es la apófisis articular de abajo, que sirve para articularse con la vértebra que está subyacente. ¿Comprenden? Acá están las dos articulaciones, acá están las dos vértebras, y están articuladas. Acá está el cuerpo, acá está la apófisis articular inferior, que se articula con la apófisis articular superior de la vértebra subyacente. ¿Entienden? Esto es columna anterior, esto es columna media, y esto es columna posterior. Las zonas de las apófisis es la columna posterior. ¿Está? Bueno, esta es la zona, no, en la columna, en la zona lumbar y en el resto de la columna, no solamente hay estructuras óseas, sino que también tienen estructuras ligamentarias que mantienen en su lugar y posición esto. Hay un fuerte ligamento anterior, o ligamento longitudinal anterior. Hay un ligamento que está en la cara posterior del cuerpo vertebral, que es el ligamento longitudinal posterior. Y después hay ligamentos que unen, por ejemplo, lo que yo le decía, una apófisis transversa con otra apófisis transversa a través de este ligamento. En el caso de las apófisis espinosas, que unen la espina superior con la espina inferior, es el ligamento amarillo. Acá tenemos también el ligamento interespinoso, y acá, el ligamento interespinoso, y acá tenemos el ligamento que une la apófisis articular superior con la apófisis articular inferior, y rodeado por ligamento. Se llama ligamento facetario capsular. ¿Entienden? Esta es toda la estructura, yo no le voy a preguntar eso, pero es para que tengan una imagen mental, digamos, de lo que estamos hablando, y que se trata de toda una estructura articular medianamente compleja. Y cada una de estas cosas puede llegar a producirnos dolor. Entre el cuerpo vertebral de arriba y el cuerpo vertebral de abajo, hay un tejido que se llama disco intervertebral. Se llama así porque tiene una forma de disco. El disco está formado por láminas fibrosas, es un anillo fibroso, que tiene en el centro un núcleo, como núcleo una sustancia gelatinosa. Se llama núcleo pulposo. Este núcleo tiene una cantidad determinada de agua dentro, está hidratado. Y eso tiene propiedades hidrostáticas, que hace que se pueda deformar ante la presencia de cargas mecánicas. Entonces, supongamos que yo levanto hacia arriba una pesa, estoy haciendo gimnasia, por ejemplo, levanto una pesa y se transmite la fuerza a través de la columna vertebral, a través de cada uno de los cuerpos vertebrales, y es absorbida por el núcleo, el disco intervertebral y su núcleo, que se deforman para dejar que la fuerza se amortigüe y siga su paso. ¿Entienden? Esto es un núcleo, por ejemplo, de una persona que no está cargando peso. Por ejemplo, está acostada. Pero este núcleo de una persona, por ejemplo, está cargando una garrafa. ¿Entienden? Y la está llevando en el hombro. Y entonces el núcleo lo que está haciendo acá es absorber la fuerza que está haciendo esa persona. ¿Entienden? ¿Comprenden? Eso es más o menos Sí, la profe. estructura lumbosacra.
Bueno, este es el núcleo intervertebral que puede sufrir lesiones y puede terminar formando una hernia de disco. Después vamos a volver a más o menos este tema, pero es para que tengan idea de que a veces la fuerza es tan intensa que hace que el disco está más reforzado en su zona anterior y es un poco más débil en la zona posterior. Cuando alguien carga peso, el disco resiste esa fuerza porque el núcleo se deforma y se corre, yéndose hacia atrás. Entonces, pero llega un momento en el que, por ejemplo, por un gran esfuerzo que se hizo, o sea, la fuerza que uno soporta es muy intensa, o porque la fuerza es repetitiva y va dañando de a poco al disco intervertebral, o porque el disco tiene algún problema de envejecimiento prematuro, o se deshidrata, pierde el agua que tiene y que le da las propiedades hidrostáticas, entonces se rompe en la parte posterior y hace que el núcleo ese salga a través de la pared posterior del disco y provoque eso que se llama hernia discal. Ahora después vamos a volver a ese tema. Bueno, acá hay otro problema. A veces los esfuerzos hacen que la fuerza se transmita, pero a causa, por ejemplo, de alguna alteración en la curvatura de la columna, esa fuerza atraviese una zona frágil. Bueno, esta zona acá que es el tallo de la apófisis articular. ¿Se acuerdan que hay una apófisis articular superior y hay una apófisis articular inferior? ¿Se acuerdan, no? Que hoy hablamos. La apófisis articular superior es la que articula con la vértebra de arriba y la apófisis articular inferior es la que articula con la vértebra de abajo. De esa manera mantiene trabadas a las vértebras y hacen que las vértebras no se muevan. Están trabadas así por las articulares, porque si no se movería, esto es un desastre que se desarmaría todo. Bueno, pero a veces esa fuerza corre muy bruscamente por acá y la termina rompiendo. Acá se rompió, ¿ven? Acá está íntegra y acá se rompió. Se ocurre una fractura. Bueno, esa fractura, esa rotura de la apófisis articular se denomina espondilolisis. Espóndilo quiere decir apófisis. Esta apófisis. Y lisis quiere decir rotura. Rotura de la apófisis articular inferior. Acá se rompe y esto hace que la vértebra pierda estabilidad mecánica. Lo que la articulación que